Nosotros somos el equipo número 4 de la Facultad de Medicina de Extensión Los Mochis, del grupo 320, y venimos a presentar las células y los órganos del sistema inmunitario. Buenas tardes, mi nombre es Aldo Heredia, soy de la Facultad de Medicina de Los Mochis, pertenezco al equipo 4 del grupo 320 en la materia de inmunología. El día de hoy les vamos a hablar sobre las células de respuesta inmune. Empezaré hablando sobre los linfocitos B y los linfocitos T, empezando por los B. Los linfocitos B son derivados de sus progenitores en la médula ósea. Estos están englobados dentro del grupo de células blancas o glóbulos blancos, los cuales están encargados principalmente de generar anticuerpos al organismo. Los linfocitos B representan de un 5 a un 15% de los linfocitos circulantes en totales, mientras que en sangre simplemente representan de un 10 a un 15%. Morfológicamente hablando, los linfocitos B cuentan con un núcleo muy grande y muy poco citoplasma. Pueden o no tener un retículo endoplásmico, sus aparatos de Golgi son muy pequeños y cuentan con muy escasos mitocondrias y ribosomas. Como lo dije antes, su principal función es la generación de anticuerpos. Eso por el lado de los linfocitos B. Los linfocitos T, por el otro lado, reciben su nombre de su lugar de procedencia, el cual es el timo. Estos se dividen en dos principales subgrupos, los cuales son los linfocitos TH o colaboradores y linfocitos TC o citotóxicos. Los linfocitos TH representan de un 50 a un 60% de los linfocitos T en sangre, mientras que los linfocitos TC simplemente representan un 20 o un 25%. Su función, por el lado de los linfocitos TH o colaboradores, es la diferenciación de linfocitos B y la activación de macrófagos, mientras que los linfocitos TC actúan directamente más como macrófagos, ya que estos ayudan a la destrucción de células afectadas por patógenos o microbios y a la eliminación de células tumorales o cancerígenas. Las características morfológicas de los linfocitos T son muy parecidas a las B, entonces realmente hay muy poca diferencia, la mayoría son similares. Mi nombre es Gabriela Longoria y voy a hablar sobre los linfocitos natural killer. Estos linfocitos grandes y granulados pertenecientes del sistema inmunitario innato se caracterizan por no expresar el grupo de marcadores específicos característicos de las células B y células T. Estos linfocitos natural killer poseen una gran actividad citotóxica contra una amplia gama de células tumorales y también de células infectadas por determinados virus. Constituyen aproximadamente del 5 al 10% de la sangre periférica humana. Tienen como la capacidad de reconocer células tumorales o infectadas por virus, a pesar de que, como ya mencioné, carecen de receptores específicos de antígenos, como por ejemplo de la inmunoglobulina. Sin embargo, los linfocitos natural killer son capaces de poseer y expresar receptores específicos, como por ejemplo los CD16, para una región específica del cuerpo y de la molécula del anticuerpo. Pueden unirse a estos anticuerpos y destruyen también las células blanco. Ahora voy a pasar a hablar sobre los fagocitos mononucleados. Estos están compuestos por los monocitos que circulan en la sangre y los macrófagos que están diseminados en los diferentes tejidos. Los monocitos circulan en la sangre alrededor de 8 horas. Después estos crecen y se maduran en macrófagos. Después los macrófagos migran hacia los tejidos y se diferencian específicamente dependiendo del tejido. Los macrófagos ya madurados tienen una amplia capacidad para eliminar patógenos potenciales, incluidas aquí las células infectadas por virus, células tumorales y bacterias intracelulares. La manera en la que actúan es secretando proteínas citotóxicas y produciendo altas cantidades de enzimas hidrolíticas. Su amplia actividad fagocítica tiene un gran potencial de destruir microorganismos, como ya había mencionado.
Microorganismos que son ingeridos mediante actividades de secreción mediadores inflamatorios y con una amplia capacidad de activar células T. Tenemos dos tipos de macrófagos, los macrófagos fijos y los macrófagos móviles o errantes. Dependiendo del lugar en el que se localizan estos macrófagos es el nombre que se les denomina. Por ejemplo, los macrófagos intestinales, los macrófagos alveolares, los macrófagos de tejidos tisulares, las células microgliales que están en el cerebro, las células mesengliales que están en el riñón, como por ejemplo, esos son algunos de los ejemplos que se pueden dar. Los macrófagos son activados por diferentes estímulos en el curso de la reacción inmunitaria. Un ejemplo para iniciar la activación de estos macrófagos sería la fagocitosis de los antígenos particulados, o también sería también el contacto con receptores que captan moléculas presentes en los patógenos microbianos. Yo soy Hernández Urtuzastegui Miguel Ángel y les voy a estar hablando sobre los neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de granulocito que se forman hematopoyéticamente en la médula ósea. Después de haberse formado, pasan a la sangre periférica, donde pasan alrededor de unas 10 horas antes de migrar hacia los tejidos. Los neutrófilos son uno de los más fáciles de reconocer mediante el microscopio, debido a su núcleo multilobulado que presenta 3 o 4 lóbulos. Los neutrófilos también son los leucocitos más abundantes en el torrente sanguíneo y son los primeros en llegar a procesos inflamatorios. Cumplen una función de fagocitosis y tienen un promedio de vida de unos cuantos días, menor a una semana. El aumento de neutrófilos se puede deber a diferentes enfermedades, como una leucemia, enfermedades mieloperforativas o infecciones bacterianas o virales. La disminución se puede dar por la exposición a ciertas toxinas, el uso de drogas, la radiación o algún defecto en la médula ósea. Ahora les voy a hablar sobre los basófilos. Los basófilos son otro tipo de granulocitos que también se forman mediante hematopoiesis en la médula ósea, solo que estos no tienen funciones fagocíticas. Las funciones de los basófilos es secretar algunas sustancias farmacológicas como la heparina, la peroxidasa o el factor quimiotáctico eosinófilo. Los basófilos son el leucocito menos abundante en el torrente sanguíneo y son los que se presentan en reacciones inflamatorias. Tienen un núcleo en forma de S y su promedio de vida es de aproximadamente 1 a 2 años. El aumento de basófilos se puede deber a enfermedades como leucemia mieloide crónica o mieloesclerosis, y la disminución de estos se puede deber a enfermedades como la brucelosis, el hipertiroidismo o el haber estado expuesto a tratamientos con heparina. Mi nombre es Francisco Alejandro y yo les voy a hablar acerca de los eosinófilos. Estos son un tipo de linfocitos que contienen gránulos y tiene este nombre debido a que la eosina, que es el colorante ácido con el que se tiñen, reacciona con los componentes básicos de esta célula. Su núcleo es de tipo bilobulado, es decir que aparenta tener dos lóbulos. Contiene los gránulos que contiene tienen enzimas de tipo fosfatasa ácida, histaminasa, ribonucleasa, entre otras. Una gran variedad de enzimas que funcionan a la hora de fagocitar. Su contenido en sangre es del 2 al 4% aproximadamente en el total de todos los leucocitos. Es decir, que de todos los leucocitos, del 2 al 4% deben de ser eosinófilos. Su vida media es menor a 2 semanas y su función en el cuerpo se da actúan como fagocitos, fagocitan los complejos que vienen de antígeno y anticuerpo. Es decir, cuando un anticuerpo trae consigo un antígeno, aquí actúa el eosinófilo y lo fagocita ese complemento. También se encarga de destruir los parásitos que entran en el organismo y
Puede haber un aumento de estas células cuando hay una infección parasitaria, también cuando hay reacciones alérgicas. Y se puede mostrar un decremento de estas células cuando hay administración de ciertos medicamentos como lo son los glucocorticoides. Y también se puede ver una deficiencia de estas células cuando se presenta estrés. Las células cebadas o mastocitos, también llamados, provienen de la médula ósea, así como la mayoría de las células del sistema inmune. Estos mastocitos contienen un núcleo redondo y dentro de su citoplasma tienen gránulos rodeados por membrana. Estos gránulos contienen distintas sustancias como lo son los proteoglucanos ácidos, la histamina, citocinas, entre otros. Estas células trabajan en conjunto con los basófilos para llevar a cabo distintas reacciones alérgicas, como lo son las inflamaciones, vasodilatación, broncoespasmo, vasoconstricción también en debidos casos, y también actúan defendiendo al organismo contra helmintos parasitarios. Mi nombre es Castro Núñez Ana Cristina y les voy a hablar sobre las células dendríticas y las células dendríticas foliculares, identificadas en 1868 por Paul Langerhans. En un estudio muy detallado anatómico de la piel, las células dendríticas fueron las primeras células del sistema inmunitario en ser descubiertas. Tienen CD40, una molécula capaz de influir en el comportamiento de los linfocitos T por interacción con un ligando complementario, cubiertas de largas extensiones membranosas que se asemejan a las dendritas de las células nerviosas. Existen muchos tipos de esta célula y se reconocen al menos 4 categorías de Langerhans: intersticiales, derivadas de monocitos y derivadas de plasmacitoides. Cada una de ellas surge de las células madre hematopoyéticas por diferente vía o en distinto sitio. Se encuentra una imagen en donde se ilustran las diferentes categorías y cómo se encuentran después de su maduración o diferenciación. Las células dendríticas de Langerhans. Las células dendríticas de Langerhans se encuentran en las capas epidérmicas de la piel. Las células dendríticas intersticiales se encuentran en los espacios intersticiales de virtualmente todos los órganos, excepto en el encéfalo. Las células dendríticas derivadas de monocitos provienen de monocitos que han emigrado del torrente sanguíneo hacia los tejidos. Desde aquí pueden viajar por la linfa hacia los ganglios linfáticos o volver al torrente sanguíneo por medio de una vía de transporte hacia los tejidos linfoides. Las células dendríticas derivadas de plasmacitoides surgen de las células plasmacitoides que participan en la defensa inmunitaria innata y son presentadoras de antígeno. Funciones: captura de antígeno en un sitio y presentación de antígeno en otro. Fuera de los ganglios linfáticos, las formas inmaduras vigilan el organismo en busca de invasión por patógenos y capturan antígenos invasores o externos. Cuando actúan como centinelas en la periferia, las células dendríticas inmaduras toman a su cargo los antígenos de diferentes maneras, o lo engullen por fagocitosis, lo internalizan por endocitosis o lo inhiben por pinocitosis. A través de un proceso de maduración, cambia de un fenotipo de captura de antígeno a otra presentación de células T. Cuando maduran, emigran a los ganglios linfáticos, a los órganos linfáticos, en donde reciben los linfocitos T y les presentan antígenos.
Las células dendríticas foliculares no se originan de la médula ósea, no funcionan como presentadoras de antígeno para la formación de linfocitos T. Se denominaron así por su localización de los ganglios linfáticos llamados folículos linfáticos, en donde abundan las células B. Permite la unión eficiente del complejo antígeno y anticuerpo. La interacción de los linfocitos B con las células dendríticas foliculares son un paso muy importante para la maduración y diversificación de las células B. Gracias.